evolución que ha tenido la Tierra para que las especies se pudieran adaptar a esos cambios geológicos, cambios ambientales, ¿no? Entonces, el día de ayer, chicos, estuvimos repasando, estuvimos viendo, incluso ustedes estuvieron explorando la plataforma de cómo los cambios geológicos, los que transcurrieron a lo largo de 4.500 millones de años, que es la edad que tiene la Tierra, cómo esos cambios, digamos que geológicos, es decir, el movimiento de las placas tectónicas a través de la deriva continental, hacen o hicieron que la diversidad de especies cambiara, también evolucionara en función de estas condiciones. Bajo estas condiciones, chicos, la temperatura, los cambios climáticos como la era de hielo, los cambios en la precipitación, en la temperatura, humedad, los cambios morfológicos de la Tierra, las explosiones volcánicas, todos los efectos ambientales, digamos que esos generan o ejercen una fuerza que en biología la llamamos selección natural. Yo entiendo, chicos, a la selección natural como si fuera el director técnico de un equipo de fútbol. Imagínense, o todos saben, o al menos han visto un partido de fútbol, lo que hace el director técnico es ir seleccionando aquellos mejores jugadores o aquellos jugadores que tienen las mejores características, ¿no? Como, por ejemplo, va a seleccionar aquellos que son los mejores defensas, ¿no? Va a seleccionar al mejor portero, va a seleccionar a los mejores goleadores, va a seleccionar a los mejores mediocampistas. Entonces, imagínense que la selección natural tiene el mismo papel que el director técnico de una selección de fútbol o cualquier selección, ¿no? Ya sea de fútbol, béisbol, básquetbol, voleibol, etcétera, ¿no? La selección natural yo la veo como si fuera el director técnico. Entonces, ¿qué es lo que hace la selección natural? Va a ir seleccionando, va a ir dejando aquellas especies mejor adaptadas, mejor evolucionadas y las va a ir dejando para que siga su proceso biológico natural. ¿Y qué va a pasar con aquellas especies que no están adaptadas, que no evolucionaron? La selección natural las va a eliminar, ¿no? En teoría así se le llama eliminación de especies que no son aptas para poder continuar con sus procesos biológicos normales. Entonces la selección natural es una fuerza que está determinada por los cambios geológicos, los cambios ambientales, los cambios globales que existen en la naturaleza, que pueden ayudar a que una especie se adapte o que pueden ayudar o que puede hacer que esa especie, si no está adaptada, si no ha evolucionado, se elimine de la gran escala o de los grandes niveles de biodiversidad que se tienen en la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa si una especie es eliminada por el efecto de la selección natural? Pues también hay digamos que hay un conjunto de especies que van a suplir la función que tenía esa especie que se extinguió. Entonces, en la naturaleza hay especies que tienen funciones muy similares, ¿no? Entonces, si una especie se extingue, va a haber otra especie que va a poder suplir las funciones biológicas que tenía esa especie en la naturaleza, ¿no? Y es un círculo, es un ciclo, es una cadena que normalmente esto ocurre en la naturaleza. Ha habido extinciones masivas donde se ha perdido prácticamente el 90% de toda la biodiversidad que existía en la Tierra, en algún periodo de la Tierra, y el 10%, ese 10% de la biodiversidad fue la que se adaptó, fue la que evolucionó y fue a partir de la cual se generaron todas las especies que tenemos en la actualidad.
Les decía el día de ayer que cómo sabemos esto, pues lo sabemos por varios enfoques que se les ha dado a la biología, ¿no? Sobre todo la biología pues tiene que ver con conocer el pasado histórico de la Tierra y conocer cómo era la biodiversidad, cómo se distribuían las especies a lo largo de este supercontinente que se le llamaba o se le llamó la Pangea, donde la flora y la fauna tenía grandes posibilidades de migrar de un sitio a otro, de un lugar a otro, y por lo tanto no había, pues digamos que problemas para poderse interconectar. Aquí todas las poblaciones estaban conectadas entre sí, entonces había un flujo migratorio entre lo que en ese entonces se llamaba la Pangea y que con el paso del tiempo, una vez que se dio el efecto de deriva continental, es decir, que los continentes se derivaron, la Pangea derivó en los 5 actuales continentes que tenemos, sabemos que, o se sabe que la Pangea en su tiempo, o en esos tiempos migraron estas especies, por lo tanto, podemos encontrar registros fósiles de algunas especies que estuvieron presentes en todo lo que era el territorio de la Pangea. Las exploraciones arqueológicas han dado evidencia fósil y filogenética de que hace 2.500 millones de años y entre hace 2.500 millones de años y hace 3.000 millones de años la Tierra estaba formada como un supercontinente, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ha desarrollado esta información? Pues básicamente existe un grupo de biólogos que se dedican al estudio y a la generación de información sobre los fósiles que existen en todo el continente, perdón, en todo el mundo, ¿no? Entonces, ahorita, el día de hoy, he preparado esta actividad para que ustedes la realicen en casa, después de que terminemos esta clase, ustedes tienen 1 hora más como parte de esta materia para que puedan hacer esta tarea. Y lo que les pido que hagan es básicamente un cuadro comparativo de los fósiles que están presentes en México y los comparen con algún otro país que ustedes quieran, ¿no? Yo, por ejemplo, se me ocurre que voy a comparar México, los fósiles que hay en México con los fósiles que hay en Brasil, ¿no? O voy a comparar los fósiles que hay en México con los fósiles que hay en Europa. ¿Por qué? Porque de esa manera, chicos, a ustedes se les va a abrir como que el panorama de decir, ah, bueno, pues si tenemos presencia de fósiles en México de ciertas especies y, por ejemplo, tenemos presencia de esos mismos fósiles, de los mismos fósiles que están en México, tenemos presencia o registros fósiles en Europa, por ejemplo, en España, quiere decir que en algún momento de las eras geológicas de la Tierra, del movimiento de esas placas tectónicas, pues estos continentes estuvieron unidos, ¿no? Entonces es más que ustedes o que nosotros aprendamos a utilizar esta herramienta y que nos ayude a reflexionar cómo es que estaban unidos los continentes a través y que podemos trazar esas rutas a través del registro fósil. Entonces les voy a pasar, chicos, este link al grupo, ahí al chat del grupo, para que ustedes también puedan explorar esta plataforma allá en su computadora. Ustedes lo pegan ahí se los pegué. Ya les acabo de pegar el link en el chat del grupo. Ustedes pueden tomarlo de ahí, van y lo pegan en el buscador de su computadora y lo primero que van a encontrar, chicos, les
Les voy a dejar, bueno, esta es la pantalla principal. La pantalla principal de esta base de datos de paleobiología, ¿no? Esta base de datos está desarrollada o fue desarrollada gracias a los miembros que forman parte de esta plataforma, que incluye aproximadamente 400 científicos de aproximadamente 130 instituciones en 24 países, ¿no? Entonces, es información que han desarrollado otros investigadores de otros países y que ahora la tenemos disponible para que nosotros podamos reflexionar cómo están o cómo fueron, cómo se comparten las especies de fósiles en diferentes regiones geográficas y que eso nos dé una idea de cómo estuvieron unidos los continentes hace millones de años, ¿no? Entonces, pueden confiar en esta base de datos. Es una base de datos confiable, les digo, está nutrida por más de 400 científicos de 130 instituciones, como son universidades, como son institutos de investigación, centros de investigación, etcétera, ¿no? De 24 países. Y pues les digo, ustedes tienen esa facilidad de poder, que podamos nosotros entrar a esta plataforma. Por ejemplo, vamos a una función que se llama Explore. Le vamos a dar clic allí y vamos a esperar a que se inicialice. Y lo primero que encontramos es básicamente un mapa, chicos. Si ustedes le dan un clic a un círculo, a ver, algún círculo que aparezca por acá. Les va a dar la información acerca de la localidad, el tipo de registro que se tiene en la región, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta esta zona de Tehuacán, no sé si conozcan la zona del Valle de Tehuacán o la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán. Ahí se han encontrado restos fósiles de dinosaurios, ¿no? Si ustedes le dan aquí en alguna de estas eras geológicas, lo que va a aparecer es un filtro de las especies de las cuales se tiene registro y que fueron registradas, por ejemplo, en algunos lugares, ¿no? A ver, me voy a acercar. También tiene una resolución bastante buenísima, ¿no? Esta plataforma, ¿no? Por ejemplo, aquí les digo en el Valle de Tehuacán, ¿qué fue lo que se encontró? Se encontraron aproximadamente el 57% de especies de venetitales, de foraminíferos se encontró 9%, ciateales 5%, equisetos 4% y pinos, ¿no? En esta región se han encontrado estas especies de fósiles, ¿no? Esto es Tehuacán. Si yo le doy clic a algún círculo, lo que me va a aparecer es la cita o el artículo en el cual se publicó la información o en el cual se encontró el registro fósil, ¿no? Por ejemplo, aquí Hernández Rivera en el año de 1997 encontró o desarrolló un capítulo del libro que se llamó Los dinosaurios mexicanos, ¿no? En este libro que se llama Enciclopedia de los dinosaurios. Si nos vamos aquí donde dice Occurrence, entonces ya nos va a salir la información de la especie que se descubrió. En este caso no se descubrió, no se llegó a nivel de especie porque seguramente no era una especie reconocida o no se conocía información acerca del epíteto específico de la especie, ¿no? Por eso solamente se quedó como si fuera un dinosaurio, a lo mejor
los huesos o los restos fósiles que se encontraron, pues no fueron suficientes para poder clasificarlo como una especie, ¿no? Entonces, chicos, si quieren ahorita unos 10 minutos, vayan explorando las regiones que están cerca de sus casas, donde ustedes habitan, para ver qué tipo de fósiles pueden encontrar en su región, y sobre todo pues que ustedes vean cuál es el, este, cuáles son los fósiles que habitaron en su tierra, en su zona, ¿no? Por ejemplo, aquí yo le puse aquí esta opción para que me diera la información de cómo estaban los registros fósiles o cómo se dieron los registros fósiles cuando estaba o el continente o el supercontinente era la Pangea. Y tienen varias opciones, chicos. Aquí incluso pueden descargar los mapas de pues de los registros fósiles y pueden visualizarlos en su computadora. ¿Alguien ya lo está intentando por allá en sus casas, en sus computadoras, en alguna región que les interese? Profe, si lo queremos descargar, ¿en qué formato recomienda descargarlo? Bueno, lo que les va a descargar, recuerden que lo que les descarga es la información, ¿no? La información en formato de texto. ¿Se acuerdan cuando descargaban la información de GBIF, Global Biodiversity Information Facility? Las descarga en formato de Excel. Entonces el mejor es descargarlo en formato CSV, ¿sale? Entonces descargan ese archivo, pero creo que tienen que registrarse. También tienen que registrar para que pueda descargarse toda la información. Perdón, tienen que registrarse en esta plataforma para que pueda descargar esa información, ¿no? A ver si ahorita la descarga. Me voy a ir hacia al mapa más actual, ¿no? Por ejemplo, voy a revisar qué tipo de fósiles había, por ejemplo, en el sur de Veracruz. Ahorita nada más que cargue, voy a hacer el ejemplo, entonces, para que ustedes lo hagan allá en su casa, ¿no? O ya en el tiempo libre que ustedes tengan, lo puedan hacer. Es que como está cargando la información que le pedí que descargara, a lo mejor se está atorando, ¿no? Pero ya le voy a pedir que mejor no me la descargue. Le voy a dar parar. ¿Qué fósiles han encontrado por donde viven, chicos? Vayan explorando por allí. Yo por donde vivo encontré uno, pero desde un caracol, ¿cómo se llama? Un gasterópodo. Distorsio clarata, algo así. Ajá, sí Mandé están unas bien fotos. raros. El que enviaste, Distorsio clarata. Órale. Bueno, no es por, es por Coscomatepec, pero está bastante cerca de donde Sí, vivo. aquí aparece la localidad Nueva Teapa, Izhuatlán. Esa Algo es la así. localidad, ajá, donde se encontró, o la localidad donde registraron, ¿no? Ujú. Y de hecho aquí vienen las coordenadas. Las coordenadas 19 grados, 0,667 minutos y menos 96 grados, 9.833 minutos, ¿no? Esas son las coordenadas exactas donde se encontró el registro de esta especie, ¿no? Ajá, a ver, ¿quién más? Es el mismo de Noel, ¿no? ¿Eres de Coscomatepec por allí? Tomaclán. Pero es que se Tomatlán. me cerca. Ok, ok.
Los demás chicos, ¿cómo van? ¿Ya les cargó la aplicación? Se recargó la página y ahora ya no me carga. Por Sí, donde vivo igual a no hay mí. nada. Igual a mí. ¿Será porque todos estamos utilizándola al mismo momento? Por donde vivo no hay nada. ¿No? O en algún otro lugar, por ejemplo, no sé, algún lugar que te guste, algún lugar que a ti te interese, ¿no? Conocer y que luego puedas ir a explorar y que puedas, pues saber cuál es la información de los fósiles que hay ahí. No necesariamente tiene que ser de su casa, chicos, de algún otro lugar que ustedes les llame la atención con eso, ¿no? Para que hagan la actividad. Profe, ¿quiénes son los que se encargan de hacer esos marcajes o subirlo a la plataforma? Ah, pues está bien, justo eso les iba a platicar. Dentro de la biología hay varias disciplinas, ¿no? Como la ecología, la biogeografía, la edafología, la microbiología, y hay otra área, otra disciplina que se llama la paleobiología, es decir, biólogos que se especializan en el estudio de fósiles, ¿no? Entonces, esos biólogos, y también hay antropólogos, ¿no? También, y de hecho todas las exploraciones de por ejemplo, de las pirámides que hay en México, hay grupos de paleobiólogos, paleontólogos, geógrafos, antropólogos, que en equipo revisan o hacen exploraciones pues en esas pirámides o zonas arqueológicas para poder narrar la historia, para poder explicar cuáles eran las especies que había en el pasado. Si conocemos cuál es el pasado histórico de la biodiversidad, podemos tomar mejores decisiones para su conservación a partir del conocimiento biológico, ¿no? Que se tiene de las especies que hubo en el pasado. Entonces, como les decía, pueden ser biólogos, paleobiólogos, antropólogos, paleontólogos, etcétera, especialistas en, en la búsqueda de fósiles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen esos paleontólogos, biólogos o paleobiólogos? Pues básicamente es registrar esa información y enviarla a esta plataforma. Hace rato les platicaba o les explicaba acerca de quiénes son quienes contribuyen a generar esta información. Pues les decía que son 400 científicos de aproximadamente 130 instituciones en 24 países, ¿no? Entonces, pues son personas, digamos que son pues personas comunes y corrientes como nosotros, ¿no? Igual son mortales como nosotros, solamente que se han dedicado a este tipo de estudios, ¿no? Como les decía, por ejemplo, ahí lo pueden ver ustedes en la facultad. Ahí en la facultad habemos profesores que son especialistas en plantas, otros que son especialistas en microorganismos, otros en virus, yo por ejemplo en ecología, ¿no? Entonces, pues ahora sí va a depender de tú cómo te visualices como biólogo, qué es lo que quieras hacer, ¿no? Qué es lo que quieras, en qué te quieres especializar para que te desarrolles como biólogo. Pero sí, pues más o menos así, ¿no? Entonces se hacen las exploraciones de fósiles y les digo, un grupo de expertos van a las regiones y entonces hacen las investigaciones para poder describir los tipos de fósiles que hay en cada una de las regiones. No sé, por ejemplo, aquí en Palenque, Chiapas, ¿no? O esta zona de Palenque, Chiapas es una de las zonas donde están las pirámides, ¿no? Donde vivían los mayas. Pirámides de Palenque. ¿No? Más o menos esta zona es aquí en Chiapas. Es aquí en Chiapas y a ver, permítanme chicos, tengo una llamada.
Ajá, pues entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, acerca de las pirámides, ¿no? De Palenque, Chiapas, ¿no? Si yo me ubico aquí en el mapa, por aquí tenemos la zona de Palenque en Chiapas, ¿no? Entonces, a ver qué tipo de fósiles tenemos. Fósiles más recientes, ¿no? Del Cenozoico, que aparecen por aquí, ¿no? Si ustedes ven acá, en esta región, en esta zonita, que son las eras geológicas, aquí les va a ir marcando en qué periodo se dató o qué periodo tenía esa especie que se registró. Si yo le doy clic aquí y entonces reviso, aquí ellos registraron peces del Paleoceno, ¿no? Del Paleoceno en Palenque, Chiapas. ¿Cuáles fueron esas especies? Pues solamente fue Pycnodus sp. No se pudo llegar a nivel de especie porque a lo mejor todas las estructuras que se tenían en ese momento, las estructuras óseas, no fueron suficientes para poder llegar hasta nivel de especie, ¿no? Entonces así ustedes pueden explorar. Por ejemplo, les digo, yo voy a hacer mi lista de especies para Palenque, Chiapas, ¿no? Entonces ya voy a tener 3, 4 especies y ahora voy a irme a otra región, por ejemplo. Voy a darle clic aquí y voy a ver qué especies se encontraron acá. Por ejemplo, aquí encontraron dípteras, ¿no? Que son moscas. Son moscas los dípteros. Son fósiles de moscas, ¿no? Entonces, ¿qué género encontraron? Que se llama Forcipomia. Forcipomiae, ¿no? Algo así. Entonces, aquí no nada más encontraron un fósil, ¿no? Si se van dando cuenta, aquí fueron encontrados por diferentes áreas. Área 1, área 4, área 1, área 11, área 11, área 5, área 12, ¿no? Y hay, por ejemplo, aquí encontraron, ¿cómo se llaman? Los beetles, los escarabajos en ámbar, ¿no? Encontraron escarabajos en ámbar, en esa resina que dejan los árboles. Ahí encontraron un escarabajo, ¿no? Un escarabajo del género Lipocelis. Entonces, así más o menos ustedes, chicos, vayan haciendo su listado de especies para que vayan comparando, ¿no? O que les decía, bueno, por ejemplo, a ver, vamos a comparar este fósil que está por aquí solito. Estoy copiando el nombre y lo voy a poner en el internet para ver si hay alguna imagen y saber qué es lo que encontraron, ¿no? Entonces, miren, más o menos esto fue lo que encontraron ahí en Zacatecas, ¿no? Este tipo es como una concha, es como un bivalvo prácticamente, ¿no? Entonces, ya más o menos me cacharon, chicos, lo que van a hacer de tarea. Sí, profe. Entonces, ¿también profe. quiere que le agreguemos ilustraciones? Si quieren, hagan de cuenta que sí, sería ideal, ¿no? Que le agreguen ilustraciones. Yo lo que también evalúo es que entre más información ustedes integren a sus reportes, mayor es la evaluación, porque si luego me entregan nada más así que cosas muy sencillas y pues ahí más o menos trato de ponerles una calificación acorde al esfuerzo, al trabajo que ustedes entreguen. Ajá. Pero sí, si es con fotos, pues ahora sí que ustedes son libres de entregar el reporte, libres de diseñarlo, libres de entregarlo, ¿no? Nada más pueden entregar un reporte pues muy diseñado, muy bonito, muy pues bueno, y finalmente les va a servir a ustedes, ¿no? O sea, yo lo voy a revisar
pero finalmente ustedes son los que van a estar aprendiendo. Si ustedes se involucran más en buscar más información, obviamente van a aprender todavía mucho más, ¿no? Porque así aprendemos, ¿no? Yo nada más quedando las bases de lo que ustedes pueden encontrar y lo que pueden ustedes, dónde pueden encontrar información para poder responder problemas, ¿no? O responder algunos aspectos de que les encarguen, ¿no? Por ejemplo, me imagino que en un futuro próximo, pues ustedes van a buscar trabajo, ¿no? Y a lo mejor les den trabajo de buscar fósiles. Entonces ya saben dónde encontrar fósiles, ¿no? A ver, espérenme. Voy a recibir una llamada, permítame. Ajá, pues entonces les decía que pues sí es muy interesante o muy bueno que ustedes tomen la iniciativa, que ustedes que vayan más allá, ¿no? De lo que les encarguen sus jefes, ¿no? Sobre todo cuando a mí me pasó que cuando empecé a trabajar como biólogo, pues siempre esperaban mis jefes que pues que los trabajos superaran el trabajo que ellos entregaban, ¿no? Entonces eso pues siempre es bueno que ustedes traten de hacer mejor las cosas de cómo se las piden, ¿no? Entonces eso en biología siempre les va a resultar bastante bien, ¿no? Y les decía, por ejemplo, si los contratan a ustedes para buscar fósiles, pues al menos ustedes en algún momento de la vida se van a acordar, no, pues el profe Serna nos enseñó una plataforma donde podemos encontrar los fósiles y ya me puedo ubicar geográficamente, dónde puedo ir a buscarlos, dónde posiblemente me pueda encontrar fósiles, ¿no? A lo mejor los contraten para ir a hacer alguna expedición a algún lugar, ¿no? Y entonces ustedes ya más o menos saben dónde encontrar registros de fósiles. Por ejemplo, si los contratan y les dicen, oigan, quiero que me hagan un estudio de fósiles en Tehuacán, no se van a venir o al menos que les digan efectivamente que aquí en Tehuacán vayan a muestrear, ustedes pueden tomar como referencia las especies que están aquí cerca para que las comparen, para que puedan hacer una comparación y puedan decir, bueno, pues esta región o esta zona comparten ciertos grupos de especies de fósiles porque pues este, permítame tantito. Profe, más o menos cuántas especies quiere que comparemos. No está el profe. 20, güey. Ya. Nel, son pocas. ¿Para cuándo lo irá a querer? Dentro de 15 días aproximadamente, ¿no? Normalmente siempre les dejo 15 días cada vez que les entrego la tarea. Canis ferox, ¿es en dónde la encontraron, Noel?
¿Encontraste? A ver, déjame ver tantito. Espere, fue en Rancho Viejo B. A ver. ¿Dónde la encontré? En Arroyo Tepalcates. Tepalcates. Ajá, Espérame que me aquí computadora. a ver, vamos a buscarlo en internet. Arroyo Tepalcates. Ciudad de México, ¿no? Está chida esa especie de lobo. Está genial. Sí, no había explorado esa, está bastante bien. Pero Bueno, Canis, ajá. es una especie extinta de cánido, registrada al norte de América. Vivió entre el periodo Miloceno, tardío y Plioceno. Órale, no, pues sí, Bueno, la qué chido. información. Ajá. Sí, chicos, entonces espero que despierten más o menos pues esa inquietud que llevamos dentro, ¿no? De seguir explorando. La biología se basa en eso, en exploraciones, en seguir descubriendo qué más cosas hay, qué cosas hubo en el pasado, ¿no? Bueno, entonces, ¿no hay dudas con la tarea, jóvenes? Con lo que tienen que hacer. Sí, profe. ¿De cuántas especies tienen que ser más o menos? Ah, bien. Sí, gracias, Carlos. Pues no sé cómo vean unas 5 especies como mínimo. Si ustedes quieren incluir más, adelante es bueno, pero con 5 especies estaría bastante bien. 2 minutos, chicos, por favor. Dos minutos. Ok, chicos. Bueno, entonces, si ya no hay dudas con respecto a la tarea, entonces voy a seguir platicándoles acerca de la evolución, ¿no? Entonces, ¿ya no hay dudas, jóvenes? No, profe. No, Ok. profe. Bueno. Entonces, les decía, dentro de la biología, pues hay diferentes corrientes del pensamiento, diferentes ideologías o teorías, ¿no? En este caso. Dentro de la biología existe una teoría que se llama la evolución, o teorías de la evolución, teorías evolutivas o evolucionismo, ¿no? Básicamente lo que trata de describir o de lo que trata esta teoría de la evolución es entender cómo los seres vivos pueden transformarse, pueden cambiar a lo largo del tiempo, ¿no? Todas estas teorías están basadas en los efectos
ambientales, los efectos geológicos, los efectos climáticos que ha ejercido la naturaleza sobre las especies, ¿no? Y cómo estas especies tienen la capacidad de poderse transformar, ¿no? En realidad es una transformación brincar o transformarse de una especie a otra, ¿no? Básicamente se le conocería como mutación, ¿no? Entonces, ¿cómo es que aparecen las especies? ¿Cómo es que a partir de una población surge una o varias especies? Pues la teoría de la evolución tiene varias respuestas, tiene evidencia de cómo han evolucionado las especies a partir de un ancestro en común. Retomando el tema de la Pangea, más o menos así estarían los países ordenados o estarían geográficamente posicionados cuando en ese entonces, hace 2.500 millones de años, era la Pangea. México estaba por esta zona, ¿no? En esta región del mundo. Entonces recuerden que las especies podían migrar a lo largo de todos los continentes, a lo largo de todo el supercontinente, debido a que no había restricciones geográficas, no había restricciones que pudieran impedir el paso migratorio o el flujo migratorio entre las distintas regiones geográficas. Ahorita les voy a pasar esta animación, ustedes pueden ir viendo cómo van cambiando o cómo se van acercando los años o hace millones de años y los continentes fueron cambiando, ¿no? Recuerden que en cada una de estas plataformas continentales pues había especies, había presencia de especies en ellos, ¿no? Recuerden que la Tierra circulaba hace millones de años a una gran velocidad, lo cual se pensó que hacía un efecto centrífuga, como lo que hacen las licuadoras, ¿no? Cuando ustedes muelen algo en una licuadora se hace como un remolino, ¿no? Entonces esa fuerza centrífuga hizo que los continentes se unieran, ¿no? Porque si ponen ustedes en la licuadora algo a moler, van a ver que todo se concentra en el centro, ¿no? De esa centrífuga. Entonces, esa fuerza centrífuga hizo que los continentes estuvieran unidos en un determinado periodo de la Tierra. Cuando la Tierra descendió o fue más lenta, descendió su velocidad, entonces los continentes o las placas tectónicas se empezaron a separar y con ello, pues las especies que también contenían se fueron separando con ellas, ¿no? Y al mismo paso, al mismo tiempo, las especies fueron evolucionando a la par de las condiciones climáticas que había en esos momentos de las diferentes eras geológicas, ¿no? Entonces, por aquí vemos a México, chicos. Traten de ubicar los colores o las regiones geográficas que tienen colores similares, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos, este mapa, la coloración en este mapa hace referencia a que tenemos biodiversidad, a que tenemos presente especies que también están presentes en otros continentes, ¿no? Por ejemplo, aquí, hola, ahorita, a ver, permítanme. Les decía que lo que significan estas coloraciones es básicamente que tenemos presencia de las especies, que también hay en distintos continentes, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos la región neártica, es decir, esta parte que va desde el norte, desde el centro de México hacia el norte,
tenemos presencia de especies que son de afinidad neártica, ¿no? Que hay ancestros en común de estas especies en otras regiones del continente, y la región neotropical, que básicamente también compartimos o se comparten algunas especies que están en estas regiones del mundo y las compartimos aquí, y de afinidad africana, ¿no? Que son las que se encuentran prácticamente en la península de Yucatán. Entonces, tenemos 3 grandes grupos de especies de afinidad neártica, neotropical y de afinidad africana, ¿no? Es por eso que México se conoce como uno de los países megadiversos, ¿no? Porque tenemos una composición bastante rica de especies de diferentes regiones geográficas. Y eso también nos da una idea de que este continente o esta placa terrestre, junto con esta, junto con esta, junto con estas, y estas en algún momento estuvieron unidas, ¿no? Por lo tanto, hay presencia de especies con las mismas características del ancestro en común. Entonces, les decía, la evolución es una teoría científica que nosotros como biólogos utilizamos para poder explicar cómo las especies han surgido a través de diferentes ancestros en común o antepasados, ¿no? Cuanto más cercanas en la evolución estén 2 especies, más semejantes van a ser entre ellas, y en cuanto más alejadas estén, más diferentes van a ser. Por ejemplo, algunas especies que estén presentes aquí van a ser diferentes acá, van a ser muy diferentes, ¿no? Por la lejanía geográfica, aunque en algún momento estuvieron unidas o estuvieron cercanas, van a ser distintas, ¿no? Pero las que habitan aquí van a ser muy similares. A eso hace referencia el segundo postulado de la teoría de la evolución. Y el tercer postulado de la teoría de la evolución es que dice que habrá restos, es decir, fósiles, de una especie que puede haber desaparecido, pero que como es antepasado en común de otras posteriores, pues muestra características de ambas o intermedias entre ellas. Tal es el caso de los dinosaurios, ¿no? Que los dinosaurios pues fueron ya especies que desaparecieron, pero por ejemplo tenemos los cocodrilos, tenemos las tortugas, que tienen características de estos antepasados como los dinosaurios, o características intermedias como presentan las aves, ¿no? Las aves también descienden de un grupo de dinosaurios, ¿no? Entonces es por eso que las aves tienen todavía características intermedias que son reflejo de que han tenido un antepasado en común. ¿Cómo es que sabemos esta información? Ya en la actualidad hay mucha información que se ha generado, que han generado los biólogos, paleontólogos, paleobiólogos, para poder descubrir cómo es que existía, cuáles eran las formas biológicas del pasado y cómo posiblemente se fueron aumentando su complejidad. Entonces están relacionando o relacionan los aspectos de los orígenes del suelo, las diferentes edades o las diferentes características de los suelos, y lo relacionan con la presencia o los hábitats de algunas especies de fósiles, ¿no? Por ejemplo, este tipo de fósiles estuvieron presentes o están presentes únicamente cuando el suelo de la Tierra era calizo, ¿no? Este tipo de fósiles estuvo presente cuando el suelo de la Tierra fue de tipo margo, es un tipo de suelo, y este tipo de fósiles es cuando el suelo ya tomó una forma de conglomerado, ¿no? Les decía, hay formas intermedias en el caso de algunos fósiles de origen reptiliano, que son muy parecidos a
o que tienen características similares o muy, muy particulares que se asocian a las características de las aves, ¿no? También otra prueba paleontológica es cómo ha evolucionado el caballo. El caballo histórico hace 65 millones de años en la era del Eoceno, pues era prácticamente de 50 centímetros, no era un caballo tan grande en cuanto a su tamaño, ¿no? Y la forma de las patas, la forma de los molares era muy distinta, ¿no? Incluso tenía los dedos expuestos o las falanges expuestas, pero con el paso del tiempo evolutivo, las mutaciones o la selección natural ayudó o contribuyó a que los dedos tuvieran una protección, una pezuña, ¿no? También los ayudó a que pudieran masticar, se les generaron molares, ¿no? Los caballos tenían estas estructuras de dientes o estructuras de las muelas, pero con el paso del tiempo los caballos pudieron ramonear, es decir, que pudieron comer de las plantas que se encontraban en la parte superior, no pastaban tanto, ¿no? No pastaban tanto, eran animales ramoneadores hasta este periodo del Oligoceno. Luego evolucionaron estos caballos para poder alimentarse de otros tipos de forrajes, ¿no? Y de esta manera algunas poblaciones, algunas especies de caballos fueron tomando mejores características corporales, ¿no? De tal manera que podemos diferenciar tres grandes razas de caballos, como son los caballos de Sudamérica, los caballos de Norteamérica y los caballos de Eurasia. Entonces, en el periodo actual ha habido una selección. Esto que les acabo de platicar se le llama selección natural se le llama selección natural porque podemos ver cómo se han seleccionado las poblaciones para tener a una especie mejor adaptada con características muy particulares que le permiten sobrevivir, ¿no? Eso se llama selección natural, pero por otro lado existe la selección artificial. En el mundo existen muchas razas de caballos que han sido seleccionados, pues prácticamente la influencia de la mano del hombre ha ejercido la selección para poder tener caballos adaptados a las condiciones que el ser humano requiere, ¿no? Por eso es que hay caballos pura sangre para carreras de caballos, para carreras de alta velocidad, caballos especializados para carreras de profundidad, ¿no? Que pueden correr hasta 2 o 3 días en el desierto sin ningún problema. Hay caballos que soportan la carga, hay caballos que pueden arrastrar carretas, hay caballos de trabajo, en fin, ¿no? Entonces, la evolución la podemos dividir en dos aspectos, o la evolución está determinada por dos grandes fuerzas naturales, ¿no? La selección natural y la selección artificial debido a la mano del hombre. En la selección artificial es más rápido ver los procesos evolutivos, ¿no? Porque pues la mano del hombre, por ejemplo, a mí me gusta este caballo, ¿no? Aquí el hombre influencia mucho, los gustos del hombre influencian la selección artificial. Si yo solamente me gusta este caballo y yo soy productor de caballos, pues todos los caballos que yo voy a producir van a ser con estas características, ¿no? Y entonces así pues va a haber diferentes personas que tengan diferentes gustos, diferentes necesidades, y cada uno de ellos va a moldear, digamos que a estructurar las características de las especies, ¿no? A diferencia de la selección natural, tienen que pasar millones de años para poder ver el reflejo de una selección
de alguna especie que tiene características por las cuales se ha adaptado, pero de manera natural, ¿no? Entonces, básicamente aquí podemos dejarle, chicos. No sé si tengan alguna duda o comentario con lo que acabamos de ver. Profe, por ejemplo, ¿por qué los caballos, por ejemplo, antes dice que, ¿cómo era? ¿Ramoneaban? Ajá, Ah, y ahora, ramoneadores, ajá. ajá, y por qué ahora, pues, pastan, o sea, no sería más fácil o un poquito más que los tuvieran a su altura que bajar, a Al alimentarse. revés, ¿no? Sí, pues todos pensaríamos eso, ¿no? Yo creo que, no sé muy bien, pero por ejemplo en venados, los venados son totalmente ramoneadores, ¿no? No comen pastos, los venados son bien especiales, ¿no? Siempre tienen, digamos que los venados tienen un aparato sensorial que es que se llama mm, el órgano vomeronasal. El órgano vomeronasal es una estructura que tenemos en el sentido del olfato, que en el caso de los venados pueden detectar incluso partículas de sustancias químicas que tienen las plantas que pueden ser negativas para su digestión o para su desarrollo, ¿no? Son tan sensibles, tienen una sensibilidad en su olfato que permiten discriminar entre plantas que son benéficas para su desarrollo y plantas que van a ser tóxicas, ¿no? No sé si llevamos ese ejemplo con los caballos. Profe, Ajá. ¿el vomeronasal es el mismo que el Jacobson? Ah, el de Jacobson es para las serpientes, ¿no? Pero más o menos tienen la misma función, puede, digamos que recibir las moléculas de olor y las puede separar, ¿no? Las separa ya en el cerebro o en el cerebelo, ajá, la separa y entonces ya, eh, pues, digamos que te da la información, ¿no? De qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer, ¿no? Entonces, más o menos así funciona, ¿no? Supongo que en el caso de los caballos, debido a que, pues, su altura en estos tiempos era, pues, idónea para poder ramonear, conforme fueron creciendo, pues quizás, bueno, también tiene que ver la biología, ¿no? La biología y las regiones geográficas donde pastaban estos animales o estos caballos, ¿no? Principalmente los caballos utilizaban las llanuras, ¿no? Las llanuras donde prácticamente no hay arbustos o no hay árboles, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tuvieron que hacer los caballos? Pues adaptarse a esas llanuras y comer únicamente pasto. Bueno, que las llanuras no solamente hay una o dos especies de pastos, los pastizales naturales, pues también son muy diversos, ¿no? En cuanto a la diversidad de especies presentes, ¿no? Entonces, eso tuvo que haber hecho que también cambiara su masticación, de generar molares todavía mucho más grandes para poder triturar pues la fibra, ¿no? El forraje del cual se alimentan, ¿no? Pero, pero sí pienso que puede ser por ese lado, ¿no? Puede ser por ese lado la respuesta de que por qué no sería más fácil, ¿no? Seguir comiendo arbustos que están a mi altura, ¿no? Es lo que pasa con las jirafas, ¿no? Por ejemplo, las jirafas ramonean en las partes altas de los árboles y no se alimentan de arbustos porque hay competencia, ¿no? Con otras especies de herbívoros. Entonces, para evitar esa competencia y evitar conflictos, pues entonces hay un nicho ecológico, un nicho alimenticio para cada estrato, ¿no? Para cada especie en cada uno de los estratos. Y eso lo vemos en muchas aves, ¿no? Por ejemplo, hay aves que únicamente forrajean en las copas de los árboles, hay aves que forrajean en la parte intermedia de los árboles y hay aves que forrajean
en la base de los árboles, ¿no? Entonces también esa es otra teoría que también genera cambios evolutivos en las especies, ¿no? Entonces, poco a poco las vamos a ir entendiendo, chicos, ¿no? Poco a poco las vamos a ir entendiendo, poco a poco las vamos a ir interrelacionando. Ajá. Entonces, más o menos respondí. Sí, profe. Ujú. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, chicos. Bueno, pues si no hay dudas, entonces nos vemos el próximo miércoles. Yo creo que el próximo miércoles vamos a trabajar también con Infostat, lo bueno que ya lo tienen instalado, y vamos a trabajar con 2 poblaciones para ver, para comparar, hacer un análisis de varianza y ver cómo 2 poblaciones se separan o pueden diferenciarse con base a sus algunas características, ¿no? Que les voy a comentar ese mismo día de la clase. ¿Sale? Entonces, pues que tengan buen fin de semana, jóvenes, pásenla bien y échenle ganas a la escuela. Gracias. Igualmente, buen fin de semana. Gracias. Gracias, profe. Igual, profe, hasta luego. Gracias, Estén profe. bien. Gracias, profe, igualmente. Sí, hasta luego, chicos. Buen día.